4 maneras de correr y no detenerte. 4 maneras de correr y no detenerte. Es decir, de que sigas avanzando en lo que Dios tiene para ti, en el plan de Dios para tu vida y para tu generación, como lo hizo el apóstol Pablo en su tiempo. Así que vamos a leer juntos, por favor, el versículo 13. Hechos 13:13. Lo vamos a leer juntos. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En Pafos nos quedamos el domingo pasado con un excelente mensaje de Roberto Valencia, y ahora ellos continúan en esta travesía, en esta aventura misionera, y dice aquí que llegaron a la ciudad de Perge de Panfilia. Ellos, dice Pablo y sus compañeros. ¿Quiénes son los compañeros de Pablo en este viaje? Bernabé y Juan Marcos, ¿verdad? Entonces llegan, es una experiencia emocionante. ¿Por qué? ¿Te imaginas viajar por varios países siguiendo el llamado de Dios, plantando iglesias, llevando el evangelio a todas las naciones? Como hemos hablado antes, estos viajes realmente se convirtieron en llevar el evangelio a todo el mundo conocido de ese entonces, y de ahí resultaron mucha gente transformada, convertida a Cristo, muchas iglesias plantadas. Realmente era algo emocionante, porque así es el llamado de Dios en nuestras vidas. Seguir el llamado de Dios en tu vida es la aventura más emocionante que pudieras experimentar, ya que tendrás todo el cielo a tu favor y el resultado trascenderá a la eternidad. Dios tiene un llamado para tu vida, Dios tiene un plan para tu vida, un propósito para tu vida. En este tiempo ellos iban caminando en ese llamado, y por eso veían una revolución divina en ellos a través de ellos. Pero hoy en día seguramente Dios desea que hagas algo, o seguramente Dios tiene algo especial para ti, para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, y cada vez que tú decides caminar en esa dirección, tendrás todo el respaldo de Dios y tu vida será emocionante. Nada te va a detener, pero como ya sabemos, no todo es fácil y favorable. Siempre que sigues lo que Dios te está pidiendo, habrá obstáculos. Es parte del proceso. Mira otra vez el versículo 13, en la última parte subraya lo que sucede, algo no muy agradable. Dice que Juan, apartándose de ellos, que volvió a Jerusalén. Juan Marcos. No dice exactamente la Biblia por qué. Unos dicen que a lo mejor se sentía nostálgico, a lo mejor extrañaba su ciudad, a lo mejor estaba enfermo. Otros dicen que como Juan Marcos venía de un trasfondo adinerado, pues estaba acostumbrado a comodidades que un viaje misionero no le iba a dar, y entonces se desanima y se regresa. Pero el caso es que se regresa, y realmente fue un golpe muy duro para Pablo y para Bernabé. De hecho, más adelante vamos a ver en Hechos 15 que Pablo vuelve a tratar este tema de Juan Marcos. Pablo quiere ir otra vez en un viaje misionero más adelante, invita a Bernabé, y Bernabé, como era primo de Juan Marcos, quiere traer a Juan Marcos, pero Pablo le dice: no, ya no va con nosotros porque nos dejó allá en Panfilia. Y fue tal grado, dice Hechos 15, que discutieron Pablo y Bernabé por esto. Y Pablo no quiso llevar ya a Juan Marcos, entonces se dividieron, y Bernabé toma a Juan Marcos, se van de misiones, y Pablo encuentra a otro compañero llamado Silas y se va de viaje misionero aparte. Entonces realmente no le agradó nada a Pablo la partida de Juan Marcos, y hasta cierto punto parece que perdió confianza Pablo en Juan Marcos como compañero de misiones. Así que dice que él se apartó y volvió, Juan Marcos, es decir, los abandonó, se apartó de ellos, les dio la espalda y regresó a la ciudad, a su ciudad, a su comodidad. Ya no quiso seguir. Imagina cómo se sintió Pablo. Era su primer viaje misionero, acababan de salir a conquistar el mundo para Cristo, y se le raja el primero. Y eran nada más 3, o sea, la tercera parte de su equipo misionero se regresa a Jerusalén. Obviamente esto lo desilusionó, sintió que lo dejó abajo, y por Hechos 15 sabemos que sí le pegó muy duro a Pablo. Seguramente Pablo también se quiso desanimar de seguir adelante, porque fue un momento crucial, apenas iban iniciando el viaje misionero. Pues de la misma manera nosotros corremos el camino de la fe, el llamado de Dios, y muchas veces las cosas no van a salir como quisiéramos, ¿verdad? Vamos a enfrentar obstáculos, inclusive personas nos van a dejar abajo, te van a desilusionar, ¿verdad? Pero tienes 2 opciones: hacer lo que hizo Juan Marcos o lo que hizo Pablo, es decir, desanimarte y regresar, o continuar y correr a través de los obstáculos. Apunta en tus notas. Primer manera de correr y no detenerte: corre sobre los obstáculos.
Corre sobre los obstáculos, es decir, seguir a Cristo a pesar de todo. Esta imagen que ves en la pantalla describe muy bien la carrera de un cristiano, o de alguien que ama a Dios, que sigue a Dios. Así es como es la carrera realmente. No es una carrera sin obstáculos, todo planito, es una carrera de obstáculos. Y nosotros tenemos que aprender a correr por encima de ellos. No podemos ser débiles, cobardes o frágiles. Porque ante cualquier adversidad te vas a desanimar, vas a querer renunciar, porque seguramente vas a encontrar muchos obstáculos. Tienes que aprender a correr por encima de ellos. Todavía escucho personas a veces que se extrañan cuando vienen problemas en su vida y se desaniman. ¿Y qué esperabas? Estamos en un mundo caído, en un mundo violento, lleno de maldad, de pecado. Nuestra propia vida a veces nos lleva lejos de Dios. Obviamente estamos en una vida que tienes que aprender a correr por encima de los obstáculos, a ser experto en la carrera de obstáculos si quieres seguir adelante. Porque si no, el desánimo va a ser uno de los retos más grandes a enfrentar. El desánimo va a ser uno de los retos más grandes a enfrentar. Tenemos que ser cristianos que corran, o personas que corran por encima de los obstáculos. Estoy seguro que has pasado por momentos difíciles estos días. Situaciones que te han desanimado, que te han entristecido, que te han preocupado, que te han querido desviar. Pero tenemos que entender que eso es normal. Estamos en un mundo así. Entonces tú tienes que estar enfocado en decir, sé que va a haber obstáculos, y tengo que aprender y ser experto en esta carrera de obstáculos para seguir adelante. Te lo voy a decir como lo dijo un predicador, que me encanta esta frase. Te desanimas porque has quitado tus ojos de Cristo. ¿Los has puesto en ti o en las circunstancias? Te lo repito. Te desanimas porque has quitado tus ojos de Cristo. ¿Los has puesto en ti o en las circunstancias? Y si no, haz la prueba. Levanta tu mano si alguna vez te has desanimado. A ver, levanten su mano. Quiero ver sus manos para animarme yo también. Perfecto. Obviamente, pero ahora piensa esto, lo que te desanimó, te aseguro que fue porque quitaste tus ojos de Cristo y lo pusiste o en ti o en las circunstancias. ¿Verdad que sí? Es obvio, porque el Señor nunca nos va a dejar. Sobre esto, hay una historia que cuenta Napoleon Hill en un libro muy interesante, una historia real, de un hombre que tenía una mina de oro en Colorado, en la época de la fiebre del oro. Esta mina de oro empezó a dar oro, pero de repente se agotó y ya no daba oro. Y por más que escarbaban, no encontraban oro. Y este hombre se desanimó. Y entonces vendió su mina y sus herramientas a un precio bien barato, casi regaladas, a otro explorador. Pues ese otro explorador, cuando inició a excavar en el punto donde lo dejó este hombre anterior, a 3 pies de eso encontró una veta de oro grandísima y se hizo millonario. A 1 metro. Es decir, este hombre se quedó a 1 metro de encontrar esa veta de oro para hacerse millonario. Y este artículo termina diciendo, una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de desistir cuando se enfrenta a una derrota temporal. Te lo repito, una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de desistir cuando se enfrenta a una derrota temporal. Y dice él, no te detengas a tan solo 3 pies del oro. Y con más razón nosotros, que estamos persiguiendo algo mucho más valioso que el oro. ¿Cuántos dicen amén? Que es el cumplimiento del gran llamado de Dios en tu vida. Es decir, a 3 pies te espera una riqueza incalculable para tu vida y tu eternidad. Porque seguir a Dios y caminar en lo que Él te ha pedido y que tu vida tome decisiones de acuerdo a lo que sabes que Dios está pidiendo, sin lugar a dudas, va a traer una riqueza incalculable en esta vida y en la venidera. Pero tenemos que aprender a seguir escarbando. Tenemos que aprender a ir en contra de los obstáculos y pasarlos por encima. Si tienes el mal hábito de desanimarte cuando viene un obstáculo, no vas a llegar a ningún lado. Te lo repito, si tienes el mal hábito de desanimarte cuando ves un obstáculo, no vas a llegar a ningún lado, porque vas a encontrar obstáculos por todos lados. Pero si eres alguien que ya entendió y que corre por encima de ellos, no importa lo que estés pasando, sigues adelante, vas a encontrar una veta de oro en lo espiritual. Necesitas entender eso y ser un cristiano de esa manera, o una persona que ama a Dios y que se enfoca de esa manera. Sí, vendrán problemas. Sí, vendrán dificultades. No te sorprendas por eso, ni te desanimes por eso. Es parte de la carrera. Estás en una carrera de obstáculos. No estás en una carrera donde todo el suelo es planito. Van a venir obstáculos y tienes que aprender a ir por encima de ellos.
Así que ánimo, sigue al Señor a pesar de todo. Cuando estaba preparando esto, yo podía percibir en mi espíritu que iba a tener personas aquí que han querido renunciar, han querido desistir, como Juan Marcos, regresarse o dejar lo que Dios te ha pedido que hagas. Yo vengo de parte de Dios a decirte que sigas adelante, que es parte del proceso y que puedes correr por encima de esa situación. No importa lo que estés pasando, no importa si esa situación no cambia, tú puedes seguir adelante porque si caminas en la dirección que Dios te ha llamado a caminar, tendrás todo su poder y respaldo para ir hacia adelante y mover lo que tengas que mover. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo, por favor, versículo 14 al 16. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Entonces ellos continúan con su viaje ya en tierra y van hacia el norte, como unos 200 kilómetros hacia el norte, y llegan a una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. En esa ciudad de Antioquía había una sinagoga. Como sabes, el apóstol Pablo su primera estrategia era llegar a la sinagoga si había sinagoga en la ciudad, que era una reunión de judíos, de hombres judíos. Entonces llega a la sinagoga y la sinagoga tenía un orden, un programa. Ese programa primero oraban, luego leían la ley, luego leían los profetas y escucha esto. Y después, si había entre ellos un hombre estudiado, un judío estudiado, le daban la palabra para que compartiera algo. Entonces llega Pablo y Bernabé a la sinagoga, se sientan a escuchar, oran, leen la ley, leen los profetas y se dan cuenta que Pablo está sentado ahí y lo reconocen como alguien estudiado. Como sabes, el trasfondo de Pablo era fariseo, era un maestro de la ley, y lo reconocen y le dan el púlpito, por así decirlo. Imagínate, a Pablo le dan el tiempo de compartir. Por supuesto que aprovecha la oportunidad para predicarles el mensaje de Cristo. Y esto es muy interesante. Pablo vio ahí la oportunidad para cumplir con el llamado que Dios le había dado en esa ciudad. Así que él toma esa oportunidad. Y esto nos enseña la segunda manera de correr y no detenerte. Corre a través de las oportunidades. Corre a través de las oportunidades. Es decir, aprovecha las oportunidades divinas para avanzar y caminar en el llamado de Dios en tu vida. Lo que Él te ha estado pidiendo. Es decir, cuando estás caminando en el plan de Dios para tu vida y no permites que te detengan los obstáculos, ¿qué va a suceder? Dios va a abrir puertas para que sigas adelante en lo que Él te mandó a hacer. Lo he visto muchísimas veces en muchas personas. Así es como funciona. Cuando ya tú entendiste que eres un cristiano que corre por encima de los obstáculos, va a haber oportunidades para que puedas seguir avanzando. En lo personal, en matrimonial, en lo familiar, en lo ministerial, en la iglesia, en lo que Dios tiene para ti. Así que toma esas oportunidades y corre por esas oportunidades. Dice Apocalipsis 3 que Él es el que cierra y nadie abre, y abre y nadie cierra. Pero algo muy importante aquí. La oportunidad se le presentó a Pablo por el trasfondo que tenía. Como dije, era un ex fariseo. De la misma manera, Dios va a utilizar tu trasfondo para abrirte puertas para que avances en su plan para ti. Piensa en eso. Dios va a usar tu trasfondo. Si eres, por ejemplo, un psicólogo, Dios va a usar tu carrera para abrir puertas, pero no para que impulses la psicología humana, sino para que esa puerta la utilices para llevar a muchos a Cristo y que sean sanados y restaurados. Si eres alguien, en mi caso, que soy ingeniero de sistemas, cuando llegué a la Ciudad de México, trabajaba en una secundaria porque era ingeniero de sistemas y a través de ahí pude compartirle a los alumnos sobre Cristo, etc. Dios va a usar tu trasfondo y va de acuerdo a sus planes. Te cuento esta historia que la he contado antes. Es de un hombre llamado Ali Jafet, que allá en la India, que tenía una granja muy bonita con muchos huertos, era muy feliz. Pero llegó un hombre, un amigo de él, y le empezó a hablar de diamantes. Le empezó a hablar de que si encontrara una mina de diamantes, sería millonario y sería feliz. Ese día Ali Jafet se fue a dormir como el hombre más miserable del mundo porque ya no estaba contento y quería una mina de diamantes. Entonces vendió toda su propiedad
Y se fue a viajar por el mundo a buscar una mina de diamantes, no la encontró, terminó en bancarrota y se suicidó. Es una historia real. Pero el hombre que compró la granja de Ali Jafet llevó su camello al arroyo, y cuando el camello estaba tomando agua descubrió una piedra brillante. Y encontraron la mina más grande de la historia. Se llama Golconda en la India. Es la mina de diamantes más magnífica de la historia. Si Ali Jafet se hubiera quedado en casa y hubiera excavado su propio jardín, había tenido acres de diamantes en lugar de experimentar la muerte en una tierra ajena. Así que quiero decirte esta mañana, con la gracia y ayuda de Dios, puedes encontrar diamantes en tu jardín, ahí donde estás ahora mismo. Dios abrirá la puerta. Si en vez de quejarte por lo que no tienes, empiezas a agradecer por las oportunidades que tienes. Ahí donde estás ahora, en la familia donde estás, en la iglesia donde estás, en el ministerio donde estás, en el trabajo donde estás, en la escuela donde estás, en el instituto donde estás, Dios puede darte diamantes en lo espiritual si eres fiel y empiezas a agradecer por las oportunidades que Él te da. ¿Cuántos dicen amén? En tu matrimonio también puedes encontrar diamantes si agradeces por tu cónyuge y empiezan a trabajar juntos por el matrimonio que Dios les ha dado. Sigamos leyendo, por favor, versículos 17 al 22. Pablo está predicando, recuerda, a los judíos. Dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El apóstol Pablo les da una cátedra de la historia del pueblo de Israel. Imagínate a Pablo en la sinagoga con los judíos, y obviamente él tiene toda la preparación para hablar de la historia de Israel, y muy sabiamente empieza a hablar ciertos momentos de la historia de Israel o personajes que iba a captar la atención de los oyentes. Esto lo enseñamos los jueves. Los que enseñan la palabra les enseñamos a que en la introducción, ustedes son expertos en esto, lo primero que tienes que hacer que es captar la atención del oyente, y lo haces a través de conectar con sus intereses personales. Pablo lo sabía, eran judíos, yo era judío, era fariseo. Utiliza esta preparación para empezar a hablar y captó inmediatamente la atención de ellos, mencionándole todas estas datos importantes. Entonces, la preparación de Pablo les sirvió muchísimo en este punto. La preparación de Pablo les sirvió muchísimo en este punto. Así es también para nosotros. Escucha esto. Cuando se nos presenta la oportunidad divina, más vale que estemos preparados y bien entrenados, porque si no, la vamos a perder. Apunta en tus notas. Tercer manera de correr y no detenerte: corre bien entrenado. Corre bien entrenado, es decir, prepárate anticipadamente. No esperes que llegue la oportunidad, porque va a ser demasiado tarde. Esto es clave, porque muchos me dicen: no, ya que me hagas pastor, entonces voy a estudiar la Biblia y cómo predicar. No funciona así. Te preparas de manera anticipada y esperas el momento. Prepárate anticipadamente. Y eso me recuerda la historia de un hombre que caminaba por el desierto, sediento, desesperado por agua, porque no encontraba agua, y de repente ve venir a un beduino en su camello. Y lo ve y le dice: gracias a Dios, por favor, dame agua, me estoy muriendo, necesito agua. El beduino, que era un mercader, le dice: no tengo agua, pero tengo corbatas, vendo corbatas. Y le dice a este hombre: ¿corbatas en el desierto? ¿Para qué quiero corbatas en el desierto? Quiero agua. No, pero tengo una promoción. Si compras 10 corbatas te doy una gratis. No quiero corbatas, quiero agua. Y dice otra vez el mercader: incluso tengo promoción de meses sin intereses, No quiero corbatas. Y lo deja y se va gritando, enojado, y sigue su camino. Ya más adelante, ya arrastrándose por la sed, ve un oasis allá lejos y ve que hay agua y se anima y llega al oasis. Estaba cercado ya un guardia en la entrada y llega: por favor, déjame entrar, necesito tomar agua. Y el guardia le dice: imposible entrar sin corbata. Desde ahora vamos a pedir corbata para que entren aquí en la entrada. Carlos, pides corbata, por favor. Es decir,
¿cuántas oportunidades divinas nos habremos perdido por falta de preparación? Piensa eso. Muchas veces nos quejamos. Dios, ¿por qué yo no esto? ¿Por qué no puedo esto? ¿Por qué no he llegado a esto? ¿Por qué no esto? Y la verdad es que pudiera ser al revés. ¿Por qué realmente no estamos listos para algo así? Si realmente quieres avanzar y que Dios use tu vida o tu matrimonio, ¿estarán listos, preparados para esa oportunidad? Por eso los jueves estamos entrenando a los futuros pastores, esposas de pastores, plantadores de iglesias, maestros, maestros de la palabra, ministros de alabanza, líderes de la iglesia, siervos. El jueves estamos entrenándolos, porque si en un momento Dios los llama, ya van a estar listos. Pero el ejemplo más sencillo es con los jóvenes. A ver, ¿cuántos jóvenes aquí solteros hay? Levanten su mano. Jóvenes solteros. A ver, levántenla bien. Igual aquí está tu prometido, prometida que Dios tiene para ti. Es decir, todos estos jóvenes anhelan encontrar el amor de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por allá van a tener la promesa cumplida, pero por acá como que no tuvieron muchas ganas. Obviamente, todos queremos encontrar el amor de nuestra vida, pero ¿están siendo entrenados para proveer para su futura esposa? En tener una estabilidad emocional, en ser fieles a Dios y conocerle. ¿Por qué? Porque si no estás listo, va a llegar la muchacha y tú todo verde, infantil, se va a ir con otro. Y no estoy profetizando a nadie, ¿ok? Pero obviamente necesitas estar preparado. Por eso, prepárate fielmente y espera la oportunidad pacientemente. Esa es la clave en la dinámica del Señor. Prepárate fielmente y espera la oportunidad pacientemente. Esto es clave. Por la falta de preparación y fidelidad, podemos perder mucho de lo que Dios tiene para nosotros y dárselo a alguien más. Esta es la razón por la cual muchas veces perdemos oportunidades, porque no estamos listos, porque necesidad hay muchísima. Necesidad de plantar iglesias hay muchísimas. Necesidad de hombres y mujeres que enseñan la Biblia realmente preparados hay muchísimas. La mies es mucha y los obreros son pocos, pero necesitamos estar entrenados. Igual en tu vida Dios quiere hacer grandes cosas, pero tienes que estar preparado fielmente en la palabra, en la oración, en servir, en ser la persona que Dios quiere que seas, en tomar decisiones, en dejar el pecado, y eso te va a ir guiando y llevando a lo que Dios tiene para ti. Y no hay duda, los grandes hombres y mujeres de Dios son preparados a través de fidelidad en las cosas pequeñas. Así es, cualquier hombre o mujer que veas que Dios está usando fue preparado en ser fiel en las cosas pequeñas. Por ejemplo, en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Josué con Moisés. Por ejemplo, Eliseo con Elías. Timoteo con Pablo. Los 12 con Jesús. Esa es una dinámica que vemos en toda la Biblia y Cristo mismo se preparó toda su vida para ese momento crucial de dar la vida por nosotros. Vamos a terminar leyendo, por favor, versículos 23 al 25. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Fíjate cómo termina su discurso esta parte del apóstol Pablo, que también lo enseñamos los jueves. Primero captó la atención de sus oyentes y luego conectó con lo que él quería decir. Él estaba enfocado. Esto aterrizó en donde él sabía que quería aterrizar. Después de dar ese repaso de la historia de Israel, él termina en Cristo. ¿Te diste cuenta? Llegó a David y de ahí llega a Cristo, que realmente ese era su enfoque. El viaje misionero era para predicar el evangelio de Cristo, para predicar a Cristo. Entonces todo lo condujo a eso. Nunca perdió el enfoque real, que era Jesucristo. Es el centro de todo y Pablo lo tenía claro y lo cumplió enfocándose en Jesucristo. Esto nos lleva a la cuarta manera de correr y no detenerte. Corre bien enfocado. Corre bien enfocado. No desperdicies tu vida. Enfócate en lo que el Señor quiere hacer en ti y a través de ti. Y vas a aprovechar cada segundo que Él te da, cada día que Él te da, en que glorifiques a Cristo. Tu carrera tiene un solo objetivo, que es agradar a Cristo, nada más. No quites los ojos de Él, porque aunque corras muy bien, te desviarás y te perderás. No quites tus ojos de Cristo, porque aunque corras muy bien, te vas a desviar y a perder.
Aquí vemos el ejemplo de Pablo que estaba enfocado en Cristo. Es decir, lo que Dios quiere hacer en tu vida tiene un solo objetivo y es Cristo, que seas cada vez más como Cristo, o usar tu vida para que su nombre sea conocido, o restaurar tu vida para que glorifiquen a Cristo como matrimonio y como familia, para librarte de todo lo que te quiere desviar de Cristo y te quiere destruir. Todo tiene ese enfoque. Esto me recuerda una historia que les he contado antes y que me gusta mucho. Es verídica, de este hombre australiano que se llamó James Harrison. Quizás has escuchado de él. Este hombre poseía en su sangre un anticuerpo especial que salvaba la vida de los bebés recién nacidos con cierta enfermedad. Le llamaron el brazo de oro, porque casi toda su vida la vivió enfocado en ese gran llamado y se la pasó donando sangre, y se estima que salvó a 2.4 millones de bebés. Qué interesante, ¿no? Cuando le preguntaban a qué se dedicaba, él respondía: toda mi vida está enfocada en una cosa, salvar bebés enfermos. Él estaba enfocado totalmente. Y esto es muy valioso, pero escucha esto. Cuando meditamos en el llamado que tenemos tú y yo, en ser el brazo de Dios para salvar a muchos por la eternidad, sin lugar a duda podemos vivir enfocados en ello. El Señor tiene un plan para tu vida, te lo hemos dicho muchas veces y te lo repito esta mañana. Si vives enfocado en eso, entonces tendrás todo el respaldo del cielo. Corre de esa manera, aprovecha cada día, cada momento que el Señor te da para que trabaje en ti. Deja todo eso que Él te ha mostrado que te está atrasando, que te está destruyendo, esos pecados que no te sirven. Déjalos a un lado, bendice tu matrimonio, tus hijos, y sirvan juntos a Dios. Estudien la palabra juntos, oren juntos, y te vas a dar cuenta que van a caminar y correr enfocados a lo que Dios tiene para ustedes. Amén. Así que corre enfocado, no en ti, sino en Cristo. 4 maneras de correr y no detenerte. Corre sobre los obstáculos, corre a través de las oportunidades, corre bien entrenado y corre bien enfocado. Déjame orar por ti.